Vamos a estar hablando de este dato que recogíamos en el comienzo de esta hora, el tema de la caída del PBI, 3,4% en el primer semestre de este 2024. Vamos a estar hablando de esto con el editor de Política y Economía de Perfil, Ariel Maciel, que ya está en línea con nosotros. ¿Qué tal, Ariel? Buen día, ¿cómo estás? ¿Cómo andas, Fernando? Muy buenos días. Y vos señalabas con mucho detalle todo lo que mostró el INDEC en el día de ayer con la actividad económica, ¿no? Y algo que todos sabíamos, que incluso acá lo venimos charlando mañana a mañana, y que tiene que ver con la recesión que está lejos de ser una historia para Ujú. los argentinos, ¿no? Pero vamos a concentrarnos en algunos datos que señalaste en todo este racimo de informe oficial que mostró el INDEC en el día de ayer. Hablemos específicamente de la inversión, ¿no? Ujú, Porque claro. el consumo privado lo veníamos señalando, que se caían los bolsillos de los argentinos y no había forma de comprar, y que se habían caído unos consumos muy básicos para las casas. Pero el dato acá es qué va a pasar hacia adelante, porque la discusión empieza a ver si el tercer trimestre será el momento de la reactivación, o todavía el Ujú. piso no ha llegado. Y ahí está el debate entre analistas, y a los empresarios lo ven un poco más claro todavía esto. ¿Por qué? La inversión durante toda la primera parte del año se derrumbó de manera muy fuerte, ¿no? Lo señalabas y marcabas justamente esos datos, y esto, digamos, tuvo una razón. De algún modo lo veníamos anticipando cuando lo escuchábamos al ministro de Economía, Luis Caputo, que Ujú. decía a los empresarios: crean en este proyecto, crean en este plan e inviertan, ¿no? Ujú. Lo que estaba diciéndoles es: estamos viendo que la inversión es lo que se va, digamos, que tiene que empezar a recuperar para poder dar una señal, una salida a este pozo recesivo. Digo, no lo podía decir en esas palabras, pero básicamente el Ujú. acompañamiento que públicamente lo estaban haciendo, el Círculo Rojo se había alineado, había hablado y elogiado el déficit cero, el ajuste de las cuentas fiscales, y todo lo que tiene que ver con la responsabilidad del Estado para el pago de sus deudas. Eh, Todo eso lo alineó digamos, la lógica de un Estado moderno, menos regulado. Todo eso estaba perfecto, la reforma laboral. Pero lo que no estaba bien, parecía ser, era el plan económico y cuál era el futuro. Lo que Ujú. muchos empresarios me dicen es: mira, no va a haber, no tenemos un plan, una guía hacia adelante que nos genere confianza para la inversión. ¿Por qué vamos a invertir? Claro, además también allí esa posición de los empresarios se da incluso en aquellos que apoyan la parte macro del plan, es decir, en aquellos que dicen, bueno, no había más salida, no había otro camino que hacer un ajuste fiscal de estas características, no hay otra salida de pelearse con los gobernadores, con los intendentes y decirles, bueno, señores, hasta acá se gasta y no se puede gastar más. Ahora, aún los empresarios que apoyan ese camino y apoyan esa postura de Milei, al mismo tiempo dicen, bueno, si nadie me compra lo que produzco, no hay nada que hacer. Si no hay consumo, no hay nada que hacer. Ahí viene otra parte de la dialéctica del gobierno, ¿no? Cuando el gobierno dice: bueno, de esto se sale rápidamente porque la capacidad Ujú. instalada de la industria hay una parte ociosa muy grande, Sí. lo que implica que cuando el consumo repunte no es necesaria la inversión. Ya se Ujú. ponen en marcha, se prenden las máquinas Sí. y se atiende esa demanda. Algo que pareciera ser que está lejos de eso, básicamente por la caída del empleo, Ujú. ¿no? Digo, hubo una deserción Ujú. de empleos en la industria, y hay muchos otros que penden de un hilo su actividad laboral. ¿Por qué? Porque muchas no están, o están con suspensiones, o están con reducción de jornada, o incluso están haciendo tareas que no les Claro. corresponden para poder sostener digamos, esperando la reactivación de un consumo privado Ujú. que no llega. Y ahí está el otro dato.
¿no? Cómo el consumo privado se derrumbó durante el primer semestre, realmente muy fuerte, que es lo que justamente decía Fernando, digo, ¿para qué van a invertir? ¿Para qué van a aprender las máquinas? ¿Para qué van a seguir sosteniendo empleo si nadie les demanda lo que están produciendo y especialmente se están compitiendo contra productos del exterior que Claro. llegan con Claro, beneficios allí, por impositivos? ejemplo, hay un ejemplo interesante de recuperación gracias a capacidad ociosa, que fueron los primeros años del kirchnerismo, donde Ujú. todavía se sentía el golpe de la crisis del 2001, pero todo lo que digamos, lo que se exportaba de la capacidad ociosa se usó para exportar, porque pasaste del 1-1 al 3-1 en poco tiempo, y allí es cierto que la economía recuperó muy rápido sin inversión, porque las máquinas estaban, lo que faltaba era un cliente para el producto que fabrican. Ahora, en esta situación, con apertura y con un mensaje de miren que no voy a devaluar, es muy complejo de saber cómo esa capacidad ociosa en algún momento se va a volver productiva. Dos cosas. El consumo privado de el segundo, de todo lo que es este primer semestre, el acumulado, es el peor registro que hubo de los últimos 20 años sacando pandemia y la crisis del 2009, ¿no? Lo que implica que nadie va a invertir en un contexto de estas características. Y le preguntas, dice, bueno, ¿y la inversión extranjera? Y la inversión extranjera no va a llegar si no invierten los locales. Claro. Van a llegar, sí, al agro, a la minería, a Sí. hidrocarburos, nada más. Y eso todavía ni siquiera está contemplado cuánto va a derramar, ¿no? Una palabra que nos Que tiene recuerda mala imagen. exactamente, dio un mal recuerdo entre los argentinos, especialmente entre los industriales, que decían, bueno, no llega nunca el derrame hacia las actividades locales. Bueno, en ese contexto, inversión, un signo de pregunta muy grande. Consumo privado, otro signo de pregunta muy grande, porque es verdad que se recuperaron los salarios por la baja inflacionaria, pero no se espera que el próximo mes vaya a haber una inflación menor al 4%. No se espera que los salarios vayan a recuperar mucho más, teniendo en cuenta los aumentos en los costos, por ejemplo, de los servicios públicos regulados. Todas esas cuestiones que están todavía pendientes. Pero además, otro dato que vos señalabas muy bien y en la comparación con aquel crecimiento post-crisis del 2001, está vinculado con exportaciones. ¿Sí? Claro. En este contexto, el gobierno pretende para el año próximo duplicar la recaudación por exportaciones. Por lo tanto, no solamente el campo está alerta por el incumplimiento de la promesa de la quita de retenciones para la soja y para aquellos productos primarios que exportan, sino que también los productos con valor agregado van a tener que hacer su aporte para lograr que el gobierno recaude, si no, no hay muchas más explicaciones. Por lo tanto, que ese crecimiento de la producción a través de mayores ventas al mundo también está con un signo de preguntas muy grande. Digo, este informe que sacó el INDEC es clave no solo porque confirma lo que se hablaba o lo que se decía, sino básicamente para mirar hacia adelante y ver cuál es el debate que se va a dar en los próximos meses. ¿Por qué? Porque en este momento se habla del presupuesto y en esa mesa están sentados los gobernadores ahora para ver cómo negocian los votos. Hay dos cuestiones que tienen que ver con esta negociación, Feli, que tiene que ver con el presupuesto del año próximo y ese debate legislativo. Primero, si logran que el gobierno cambie algunas cosas del presupuesto que mejoren a determinadas condiciones. No muchas, no hay muchas esperanzas. El plan está claro hacia dónde va. Pero el problema también es qué pasa si es que en realidad el gobierno no logra tener este presupuesto. Claro. ¿Sí? ¿Qué pasaría si no le aprueban el presupuesto al gobierno de Javier Milei y tiene que prorrogar el prorrogado ya?
que es el del 2023. Una discrecionalidad para poder seguir ajustando y en ese sentido sin hoja de ruta para la inversión privada. Claro, Que es pero, lo que pero más además, Ariel, eso sería en los hechos, digamos, prorrogar el presupuesto ya prorrogado, en los hechos derivaría en una discrecionalidad casi total para el gobierno, digamos, porque no habría nada realmente serio sobre lo cual ajustarse. Y dada la condición parlamentaria del gobierno, extremadamente débil, con muy pocos legisladores, tanto en diputados como en el Senado, y dado el discurso también, ¿no? El discurso, digo, en el sentido de estar todo el tiempo recalcando, si no me aprueban el presupuesto tal como lo mandé, ustedes gobernadores, van a ser los responsables de que el país no tenga presupuesto y que estemos otro año sin presupuesto. Digamos, atado ese discurso, tal vez existe una posición del gobierno de decir, bueno, prefiero estar sin el presupuesto y tener las manos más libres. En realidad es un poco lo que surgió en las últimas horas fue eso, ¿no? Es decir, ojo, que nosotros nos sentamos a negociar en disparidad política en bancas en el Congreso, pero tenemos la posibilidad de tener en manos justamente lo que señala la discrecionalidad para manejar fondos con un presupuesto que está totalmente y que el gobierno utilizó este año para poder hacer el ajuste, ¿no? Digo, Claro. no ajustó con inflación los ingresos, digamos, tiró por lo bajo todo lo que era el crecimiento en la inversión pública. Bueno, todo eso le vino bien el presupuesto prorrogado. Pero en ese contexto, Fer, el punto acá va a estar vinculado en cómo es la negociación para que justamente el gobierno diga, no me importa, pienso ir con esto y que no lo aprueben y es mejor, por el otro lado, convalidar determinados parámetros que para algunos son inviables, ¿no? Y que sabemos que parte de la oposición no va a acompañar, por Claro. ejemplo, lo que hablábamos en el día de ayer, el tema del presupuesto universitario. Pero en ese contexto, hay un dato que sí está generando mucha atención y tiene que ver con que los gobernadores le están pidiendo al gobierno que sí o sí les garantice determinadas obras públicas para poder Claro. desarrollar durante el año próximo, porque muchas provincias dependen de que la construcción vuelva a tener cierto tipo de dinamismo, porque no les va a llegar ni la inversión a través del RIGI, ni va a llegar tampoco, aún cuando empiece a haber mejor consumo, no va a llegar para cubrir todas las cuentas en Claro, rojo que y, están y ligadas. además también todos esos grandes proyectos que el gobierno promete, que están atados a este régimen de incentivo de las grandes inversiones, también, por supuesto, están atados a determinadas obras públicas que hay que hacer. Y que está claro que los gobiernos provinciales en muchos casos no están en condiciones. Pienso siempre en el famoso ejemplo de la ruta que une a Neuquén con Añelo, ¿no? Con el corazón de Vaca Muerta. Es una ruta que no tiene menos de 100 kilómetros, pero siempre se discute porque no se transforma en una autopista acorde a todos los camiones que tienen que pasar y demás. Y siempre las petroleras están diciendo, estamos en el corazón de la riqueza argentina para las próximas décadas, pero no podemos resolver quién construye esa autopista de 100 kilómetros. Digo, más allá de lo que espere el gobierno, si no hay determinadas obras públicas, no hay desarrollo posible. Efectivamente, dos cuestiones, digo, por caso, lo que es la zona de Neuquén, la falta de conexión al gas natural Claro. implica también un contraste muy grande, ¿no? Entre una situación y otra. Una provincia de Neuquén que está teniendo realmente es muy pujante desde su actividad económica, pero con esta disparidad que estamos viendo en la economía, ¿no? Con algunas Claro. cosas que funcionan muy bien y otras que prácticamente no existen. Y por otro lado, el gobierno, digamos, entre lo que tiene pensado es que esa necesidad se haga tan importante, la de la construcción, la de obras públicas, se haga tan importante que termine siendo una necesidad de los privados y que en definitiva sean los privados los que desarrollen eso. ¿Cómo? A través de la privatización de algunos caminos Claro. para su mantenimiento. Ahora, ¿cuál es el punto, Fer, en este sentido? Y vamos a abordarlo con mucho más precisión en otro día, en otra participación. ¿Por qué? Porque el déficit que tienen las empresas, que tienen las concesiones,
de las rutas en la Argentina es realmente muy grande. Hay algunas que están pensando Ujú. en dejar ese lugar porque les está haciendo un peso grande por el tema de la actualización de tarifas. Sí, Claro. es verdad, hay muchas rutas que son carísimas, pero el atraso que tenían y la inversión que tienen que hacer, creen que eso Ujú. le está generando una condición desfavorable para los negocios. Así que en ese contexto volvemos al mismo punto. Si no invierten los locales, si los que están con inversiones piensan en irse, te imaginarás que la situación hacia adelante para esa recomposición empieza a ser cada vez más compleja. Y seguramente será muy difícil que esas grandes inversiones que promete el gobierno en algún momento lleguen a concretarse. Ariel, muchísimas gracias por estos minutos. Te mandamos un abrazo. Un mando abrazo, hasta luego. Ariel Maciel, allí con el panorama que dejó este dato del crecimiento del PBI ayer, crecimiento negativo en 3,4% durante el primer semestre del año. Y allí las preguntas que se abren, ¿no? Sobre todo, ¿qué pasará con la inversión y qué pasará con el consumo? Sin esa reactivación va a ser difícil también que el plan macro, que el plan de ajuste, el plan de estabilización, como quiera llamarse,